Si son tan amables, vamos a empezar directamente en 2 Tesalonicenses capítulo 1. El título de la enseñanza de hoy es Un estudio sobre la liberación de Dios. Es bueno ponerle un, porque puede haber varios otros. Esta es una visión que vamos a ver. Vamos a tener el privilegio de ver a dos grandes hombres de Dios en 3 registros diferentes en la Biblia para aprender de ellos cómo hicieron las grandezas de lo que hicieron. Entonces vamos a comenzar diciendo que creencia o fe no es un poder para producir resultados. En cambio, la creencia es el medio por el cual se libera el poder de Dios, no el tuyo, el de Dios. Eso es lo que produce los resultados de Dios en los términos de Dios, en los tiempos de Dios. Bueno, eso es primero que nada. Entonces, es imprescindible saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a algún tema en particular, y entonces ahí podemos nosotros tener fe. Porque tener fe es obedecer lo que Dios ha revelado y actuar de acuerdo a eso. Bueno, en 2 Tesalonicenses, un registro maravilloso de la Escritura, van a ver, capítulo 1, en el versículo 11, Pablo dice, por revelación de Dios, dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué Pablo, Silvano y Timoteo, que son los que él presenta? La epístola es de Dios, escrita por Pablo, pero ahí estaban presentes Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué oraban siempre? Para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento, es decir, que ellos sean dignos ante Dios por el llamamiento que Dios les haya hecho a cada uno en particular. ¿Y por qué más oraban? Bueno, muy bien, para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con tu poder. No dice eso. Toda obra de fe con su poder, refiriéndose al poder de Dios. Esto es, entonces lo vuelvo a leer todo, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Queremos que Dios lleve la gloria, queremos entender que el poder no es nuestro. Entonces, si yo creo, no es que yo puedo. Sí, claro que puedo, por supuesto, cuando estoy actuando sobre información confiable recibida, pero el poder siempre es de Dios, es de Dios. Vamos a ir a Éxodo 14, por favor. En primer lugar, vamos a ver el caso de Moisés y el cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Bueno, esta es una promesa dada a Moisés por revelación que fue para esa ocasión. Es decir, no es una verdad, lo que vamos a leer no es una verdad que nosotros podríamos llamar universal o de aplicación general. Era una revelación particular para esa situación en la que Moisés tenía que creer y el pueblo también, para que se produjera la liberación prometida de Jehová a ese pueblo. Bueno, vamos a ver que ellos están frente al Mar Rojo y no es que ellos, fueron en busca de cruzar el Mar Rojo. Realmente lo único que hicieron ellos en 400 y algo años de esclavitud en Egipto fue que le oraron a Dios que los liberara. Dios les procuró un liberador y ahora estamos en esa situación que salieron de Egipto y se encuentran con el mar y tienen que cruzarlo. Bueno, muy hermoso este registro. De todos modos, nosotros solamente vamos a ver una arista y muy poquito del registro, pero es muy hermoso leer todo lo que ocurrió. Bueno, cruzar el Mar Rojo, en realidad, era una de las cosas que ellos tenían que hacer, pero ellos no habían ido a buscar ese problema. Ellos iban por revelación de Dios. Entonces cruzar el Mar Rojo, ahí entonces era problema de Dios. No es que ellos se presentaron frente al mar y dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros si queremos vamos a creer
para abrir el Mar Rojo, nada que ver. Había una revelación que Dios le estaba dando a Moisés y parte de cada cosa nueva que Dios le iba revelando a Moisés a lo largo del camino era llegar al Mar Rojo y bueno, ahora estaban frente al Mar Rojo y había que cruzarlo. ¿Entienden lo que quiero decir? No es que ellos se mandaron porque somos creyentes, porque nosotros podemos, porque es Jehová en Moisés, Jehová con Moisés con nosotros. Nada que ver. Era parte de la revelación de Dios. Bueno, en Éxodo 14, en el versículo 1, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Buena información de GPS por parte de Dios a Moisés. Bueno, a medida que ellos iban obedeciendo a Jehová, él les iba indicando qué hacer en cada nuevo paso que ellos daban. La primera movida siempre es de Dios. Ahora le toca el turno al hombre de Dios, Moisés, que es creer y declarar la voluntad de Jehová. Una vez declarada esa palabra, le toca al pueblo, le toca el turno ahora al pueblo, creerla. ¿Lo ven? Viene de Dios, es de quien comienza la liberación. Le da revelación a su hombre le da la revelación al pueblo, entonces creyendo ellos nosotros ya sabemos qué pasó, pasaron al otro lado del Mar Rojo. Bueno, nosotros conocemos la historia. Vamos al versículo 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bueno, háganse el video. Acá está Moisés recibiendo revelación de Dios diciendo, alza tu vara. Entonces el mar se abre. Ahora imagínate acá, un paredón a tu derecha. Hacé de cuenta que vos estabas ahí, y un paredón a tu izquierda, y ahí todos los pececitos mirándote con los ojos grandotes diciendo, ¿qué hacen estos caminando por el medio del mar? Este es mi ambiente, no es el de ellos. Y ahí los pececitos de un lado y del otro, mirando todo el pueblo cruzar. Esto ha ocurrido, damas y caballeros. Esto pasó, esto es verídico, esto realmente ocurrió en un momento en la historia. Y gracias a Dios, bueno, espero realmente ver el video. Yo espero que realmente Dios tenga bien pasarnos estos videos, porque son situaciones maravillosas que nosotros vivimos cuando la leemos. Vamos a ver, versículo 16 de nuevo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. 17. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Ustedes saben que esto es un orientalismo. Dios no necesitaba endurecer el corazón de estos tipos. Ese corazón ya estaba endurecido. Así que esta es una forma oriental de decir, nunca atribuirle a Dios en realidad que Él haya hecho semejante cosa. Él no necesitaba endurecer el corazón de estos tipos, estaba duro. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Vaya si lo supieron. Cuando me lo glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Qué relato? Yo recuerdo toda la otra parte del relato, que era por brevedad, no lo podemos hacer. Este hombre de Dios tenía la información confiable. Recién entonces hace la acción creyente indicada en la revelación. ¿Lo ven? Revelación primero, acción creyente después. Versículo 21, vamos directamente ahí que dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. ¿Qué te parece? Obediencia. Obediencia. Este era Moisés, obediente. Esta acción le habilita, es una acción de fe, es una acción creyente por parte de Moisés, lo habilita a Dios a que comience la tarea de liberación ejerciendo su poder.
Dios parte las aguas. E hizo Jehová, continúa diciendo el versículo, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Damas y caballeros, como mucho vos podés hacer, no, ¿cómo harías para partir el agua? Y para que encima el lecho del río quede seco. Ellos no se humedecieron las sandalias. ¡Qué bárbaro que es esto! No se quedó ninguno de los carros que llevaban, nada, ni los animales, ni ellos mismos se enterraron en el barro. Dios mío, qué maravilloso. Versículo 22. Ahora viene la última etapa del proceso de liberación, que es cuando se evidencia la voluntad de Dios para los suyos. 22 entonces. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. 29, vamos directo al 29, dice, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día. Recuerdan que el poder es de Dios, la liberación era de él, Moisés era parte de la liberación de Dios. Moisés tenía que creer lo que Dios le había revelado para que Dios liberara su poder, no el de Moisés. ¿Lo ven? Así salvó Jehová aquel día, dice el 30, a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Ya saben, imagínense, lo que les dio es un gran respeto. Deben haber dicho, ¡wow! ¡Qué Dios es Jehová! Es maravilloso que esto ocurra. Aún en aquella época, ¿quién había visto que el mar se abra, verdad? Bien. Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Maravilloso registro de la palabra de Dios. Primera de Reyes 16, vamos al segundo gran hombre de Dios que estudiaremos hoy en algunos registros de la palabra, y en Primera de Reyes 16 vamos a comenzar. Vean, lo importante acá que nosotros tenemos que entender es que Dios inicia lo que podríamos llamar el protocolo o el proceso de liberación dando la instrucción. Nosotros entonces, en turno, seguimos nosotros creyendo, es decir, obedeciendo, es decir, haciendo, y Dios cierra el círculo ejerciendo su poder y haciendo visible su liberación y su bendición. Así, cuando actuamos así, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Él dijo que iba a ser glorificado así frente a Faraón y a su ejército. Dios se lleva la gloria cuando nosotros hacemos este proceso. Siempre tengamos en cuenta que toda verdadera liberación empieza con Dios diciendo y siempre termina con Dios liberando. Él empieza y Él termina su ciclo. Es un deseo tan inmenso de nuestro Dios de liberarnos, de que estemos bien, de que andemos bien, de que tengamos las cosas que necesitemos para poder proclamar su reino y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lógico si uno se pone a pensar, porque la Biblia no es un libro de manualidades tipo hágalo usted mismo. A fin de decir algo y que Dios haga que ocurra o que se cumpla, primero que nada, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Es decir, una promesa escrita de la palabra de Dios o revelación directa a nosotros. Ahora sí, vamos a Primera de Reyes 16, porque ahí vamos a estudiar otro caso más de esta mañana, donde veremos los mismos principios en operación. Esta historia tiene que ver con un momento negro en la historia de Judá, en la que el profeta Elías interviene por revelación de Dios. Como él, siendo el hombre de Dios, fue obediente a la revelación particular para ese momento, yo voy a insistir sobre esto,
Porque no es que, ya lo van a ver en el relato, no es que Elías se metió en la situación y luego clamó a Dios por ayuda. Nunca está mal clamar a Dios por ayuda. Por favor, siempre está bien clamar a Dios por ayuda. Lo que yo quiero significar es que él se movía por revelación. Primero recibió revelación y luego se movió. No es que él se puso en la situación en el barro y mientras se estaba enterrando en el barro le pidió a Dios por ayuda. Siempre, de nuevo, siempre está bien pedir ayuda a Dios, pero está mejor preguntarle a Dios antes de meternos en el berenjenal. Lo que sea que es un berenjenal, nunca vi uno, las berenjenas las vi de a una, de a cuatro, de a cinco, pero calculo que un montón de berenjenas hacen un berenjenal, debe ser una cosa bastante seria. Bueno, antes de meternos en el berenjenal, nosotros lo mejor es pedirle instrucción a Dios acerca de qué hacer en esta situación que ahora estamos confrontando. A eso me refiero cuando digo que él no le clamó a Dios por ayuda, sino que en realidad él primero esperó la revelación y luego clamó, no es que luego clamó por ayuda porque se metió él incorrectamente en una situación. Primera Reyes 16, vamos a empezar en el 29. Vamos a hablar de un malvado, de un desgraciado Norma ISO 9001. Realmente este era un malvado, un mal rey de Judá. Comenzó a reinar Acab, que era el séptimo en la sucesión del trono, ¿está bien? Que era hijo de Omri sobre Israel, perdón, dije Judá, es sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, para que, como no tenían DNI, número de documento de identidad, tenían que decir de dónde venían, era Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, es decir, sumadas todas las maldades de los anteriores a él, este era peor. Bueno, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, que era 17.000 veces peor que él, hija de Etbaal. Mirá el nombre del suegro de Acab, Etbaal, qué lindo nombre para tener, ¿no? Rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. No solo lo sirvió, sino que lo adoró. Bien, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 33. Hizo también Acab una imagen de Asir, la tenía todos este desgraciado, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Bueno, ya saben quién es Acab, ya se dieron cuenta. Y por si no lo sabían, el registro lo pueden leer, la mujer era peor que él, como si él necesitara ayuda. Bueno, este registro, estos versículos que hemos leído, lo pinta a este malvado Acab de cuerpo entero. Y también a Jezabel, por supuesto, los pinta en 3D. Bueno, además de ser malo él, tenía la mala influencia de su mujer Jezabel, que venía de un linaje de maldad, hasta les dije el nombre, dice acá el nombre del padre de Jezabel, que era Etbaal. Así que se imaginan lo que debe haber sido. Bien, lo vamos a ver ahora a Elías en un ratito, desempeñarse como pez en el agua en una situación que era muy adversa. Era un flor de problema que se había presentado ahí. Pero antes de eso, dejen una marca aquí en Primera de Reyes 16. En realidad, en un ratito vamos a retornar al capítulo 17, Primero Reyes. Dejen una marca acá y si no, no se preocupen que yo les voy a leer una cosa muy importante que necesitamos saber acerca de este varón Elías. Y la dice en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5. Ahí vayan, por favor. Quiero que veamos que Elías no era un hombre tan diferente a nosotros.
que veamos que era un hombre que tenía nuestras, como nosotros, virtudes y defectos, como todos nosotros, era un hombre igual que nosotros, porque vamos a ver ahora que el hombre realmente era un gran hombre de Dios, y quiero que entendamos que el hombre, la diferencia con este hombre era que en realidad en la adversidad él le creyó a Jehová de todos modos. En Santiago 5, para saber quién era este Elías, en el versículo 17 dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Te das cuenta? Pensá, ¿qué pasiones tenés vos? ¿Él era semejante a vos? ¿Lo ves? Y oró fervientemente para que lloviese, y no llovió sobre la tierra. Vamos a ver ahora que parte de la revelación que él recibió es que no iba a llover hasta que Jehová le dijera que iba a llover en Samaria. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Imagínate, 3 años y medio de tu vida permanecer firme creyendo en lo que Dios te reveló. Y otra vez oró, dice el versículo 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo vamos a ver nosotros en Reyes. Así que Primera Reyes 17, por favor, ahora. Bueno, en una lectura rápida de Santiago, la que nosotros acabamos de hacer ahora, uno podría pensar que el cese de la lluvia se debió al poder de la oración de Elías. Si uno lee rápidamente, uno podría llegar a esa conclusión que es errónea. No puede ser que la oración de Elías tenga poder o que la creencia de Elías lo tenga. El poder siempre es de Jehová, el poder es de Dios. Vamos a ver entonces que eso no fue así, sino que el profeta actuó por revelación y permitió entonces que la liberación de Dios tenga lugar. Bueno, para lograr un entendimiento de lo que vamos a estudiar, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que este Elías, es fundamental este detalle, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Bueno, Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, él, acuérdense cómo era Acab, qué clase de desgraciado este gran hombre de Dios estaba confrontando. Va y le dice a Acab, al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, dice que está en presencia de Jehová, es decir, Elías estaba hablando por revelación de Jehová. Más aún, cuando él dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, no está indicando que la lluvia fuera producida, iba a ser producida por su mandato sin la instrucción previa de Jehová. Se refiere más bien a que su palabra sería emitida cuando Dios le revelara que él, Jehová, haría llover. Quiero que leamos, salgamos de Primera de Reyes 17, vamos al 18, que quiero leerles el versículo 1 para que quede bien afianzado lo que yo acabo de decir. Primera de Reyes 18.1, después regresamos al 17. El 18.1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Ven lo que dicen? ¿Ven que efectivamente no fue la oración de Elías que trajo la lluvia? ¿Fue parte del proceso de liberación? Ninguna duda. Pero lo que hizo que viniera la lluvia era, quien hizo que viniera la lluvia fue Jehová. Atenti, ojo al piojo. Es muy importante esto. Él se movía por revelación de Dios. No es que él decretó, no comandó de manera impertinente a la situación, como tampoco fue que por el supuesto poder de su oración no iba a haber lluvia ni rocío. La información
que le dio Jehová es que no regresaría el agua, sino hasta que el profeta lo dijera, después de que él, Jehová, se lo revelara. Elías era profeta de Jehová, por lo tanto, lógicamente, hablaba por él, en lugar de Dios. Se refería a la gente diciéndole lo que Dios le había dicho. Es algo parecido a cuando nosotros leemos la Biblia, que fue escrita por santos hombres de Dios, que no escribieron por su propia voluntad. Es decir, ¿tuvieron la voluntad de escribir? Sí, claro que sí, pero no escribieron lo que se les dio la gana, escribieron lo que se le dio la gana a nuestro querido Dios. Entonces nosotros recibimos de los santos hombres de Dios que leemos la Biblia lo que ellos anteriormente recibieron con la instrucción de escribirlo para nosotros. ¿Lo ven? Acá era similar. Él fue a Acab con lo que Dios le dijo que le dijera a Acab. Antes de continuar, hay una versión, regresemos a 1 Reyes 17, hay una versión que pone los puntos sobre las íes en cuanto a Elías no se mandó por la suya. Quiero explicar la expresión esta. Cuando uno se manda por la suya es que uno lo hace de manera inconsulta. Bueno, pues, no importa lo que piense Jehová, yo tengo el poder, yo me mando. ¿Lo ven? Él no se mandó por la suya, no se mandó de manera inconsulta. Él fue obedeciendo una revelación de Dios. Bien, esta otra versión de ese versículo dice: Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galaad. Fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente. Él venía de estar en la presencia de Dios. Él había recibido revelación. Acá se ve más claro en esta versión. El Señor viviente, el Dios de Israel, por su poder, dice esta versión, te aseguro, dice Elías a Acab, que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Muy buena esta versión. Menciona que él estuvo con Jehová, es decir, que él recibió revelación de Jehová, pero además dice que esa lluvia iba a venir por el poder de Jehová. Bueno, clarísimo todo. Buenísimo. ¿Ven? Buenísimo. Ahora, recuerden quién era Acab. Y fíjate, hacé de cuenta que vos, porque Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas, como las mías, hacé de cuenta que vos sos Elías y que tenés que enfrentarlo a Acab. ¿Sabés qué? Probablemente haya pensado que si él iba a enfrentarlo a Acab, se iba a quedar con un cuello menos, ¿no es cierto? Hay que estar en esa situación, hay que vivir la situación que te plantea la palabra de Dios en todo esto, porque si lo lees así plano, no te das cuenta lo que debe haber significado para este hombre, enfrentarlo a este malvado acá y decir: mira, te digo una cosa acá, vengo a la presencia de Jehová, Jehová me dijo que te dijera que no iba a haber lluvia ni rocío hasta que yo te dé la orden que él me dé a mí. Hay que estar en esa situación. Qué coraje, ¿no es cierto? Qué valentía. Bueno, la pregunta podría surgir: ¿cómo es que Elías demostró semejante determinación, semejante coraje, valentía y resolución? Bueno, muy simple. Cuando realmente lo vemos así y buscamos la simpleza de esta situación particular, vemos que simplemente Elías recibió la palabra de Dios, la creyó, la obedeció y actuó lo que Dios le dijo que actuara. Hizo lo que él tenía que hacer. Él creyó la palabra. Todo empezó con él creyendo la palabra de Dios que él había recibido. Y ojo, que todo lo que este hombre tenía, no tenía ningún versículo para decirle acá, mirá lo que dice acá la Biblia. No tenía ninguno. La Biblia se estaba escribiendo. Estos acontecimientos fueron después escritos en lo que hoy es la Biblia, en las Escrituras, para que nosotros veamos que el poder es de Dios y no de Elías. Que el poder es de Dios y no de Moisés. Que el poder es de Dios y no del pueblo de Israel. El poder es de Dios, el poder es de Dios. Nosotros creemos para que Dios libere ese poder en beneficio de las personas.
Eso que él había recibido por parte de Jehová era revelación de Dios, y claro que era verdad, por supuesto que era verdad, porque Dios es verdad, su palabra es verdad, cada revelación que él da es verdad, por supuesto que sí. Pero no es que no lloviera por 3 años y 6 meses, que no hubiera rocío, sea una verdad normativa general. No es que vos cada vez que te enfrentás a alguien como acá, no va a haber lluvia hasta que vos digas. Nada que ver, eso es lo que yo quiero decir. No era una verdad general normativa para nosotros, para que cada vez que la leamos la podamos actuar. No es así. Romanos 10:9, por ejemplo, es una, no vayan ahí, pero quiero decir, eso es una verdad, es general, es qué sé yo, es por siempre. Cada vez que alguien lo lee y hace lo que dice eso, bueno, ocurre que Dios lo hace salvo, ¿no es cierto? Pero no es una verdad general que vos tenés que enfrentar a los Acab y decirle que por 3 años y 6 meses no habrá lluvia ni rocío. Así que eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Vamos de nuevo, vamos a recordar que Acab era un desgraciado, era malo, 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 muy malo. Él fue enviado por Dios, Elías, fue enviado por Dios a darle una noticia a este hombre. Es una noticia que ningún gobernante querría recibir, ¿no es cierto? Mirá, acá en tu tierra, acá donde vos estás, lo que vos reinás acá, vos sos el capo di tutti capi, acá estás arriba de todos, vos acá no vas a tener agua por 3 años y medio, hasta que yo diga. Eso era lo que estaba confrontando este hombre que tenía pasiones similares a las nuestras. Bueno, entonces, ¿qué habrá pasado? Simplemente especulando, ¿no? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Elías? ¿Qué habrá dicho? Bueno, me quedo en Samaria porque yo soy un hombre de Dios y voy a decretar que haya agua. Yo no voy a tener problema. No vemos que él haya dicho eso. Él se sometió a la voluntad de Dios. Cuando él creyó la revelación que Dios le había dado, él se sometió a esa revelación. Él se quedó esperando más revelación. Elías obedece la revelación de Dios para esa situación, que era irse de Samaria. Él, vamos a ver, el profeta no se fue por temor, se fue por obediencia. Es una gran diferencia. Él haya tenido o no haya tenido temor, no sé, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Si lo aplico a Eduardo Dinotto en esa situación, lo más probable es que yo haya hecho algo similar, deseablemente, no lo sé, porque nunca tuve una situación así, pero seguramente lo haya hecho yo o no, haya llevado a cabo la revelación o no, haya dicho lo que Dios me haya dicho que dijera o no. De todos modos, sé cómo uno funciona. Elías tenía pasiones como yo, entonces probablemente yo hubiese estado un poco preocupado, un poco temeroso. De todos modos, este hombre hizo la voluntad de Dios. Primera Reyes 17, ahora vamos al versículo 2, que dice: y vino a él palabra de Jehová, que es información confiable sobre la que uno puede obedecer, sobre la que uno puede actuar y tener fe. Uno puede basar su vida en la revelación de Jehová, diciendo: apártate de aquí, dice el 3, de Samaria. Está diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿Pero cómo? ¿Por qué no lo protegió dentro de Samaria? ¿Por qué Elías no dijo: no, yo soy creyente, yo puedo? No, la revelación era diferente. Era diferente la revelación. Por eso dije antes que él no huyó por temor, él se fue por obediencia. Lo que sea, la protección de Dios siempre es su revelación. Y por eso yo decía antes que esto no es una verdad general, no es que cada vez que vos te enfrentás a alguien como acá, te tenés que ir al arroyo de Querit. Para nosotros sería viajar 40 horas en un avión para llegar a Querit, ¿no es cierto? No era una verdad así de general, y sin embargo él se paró firme sobre esa verdad que él recibió porque era revelación de Dios.
Versículo 4. Y Dios le sigue dando instrucciones, le añade sobre la revelación que le dijo, andate a Kerit. Beberás del arroyo, dice en el 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Ya te hiciste la peliculita? ¿Ya tenés el video en tu cabeza? Ahí es como que agarró su morral, su mochila, sus cosas y mientras iba caminando le dice, andate a Kerit y yo te voy a dar de comer ahí. Bien, esta misión que Jehová le había dado al profeta iba a requerir de él una mente fija, una mente sujeta a esa revelación. Recuerden, iban a pasar 3 años y medio hasta que él se pudiera dar a conocer de nuevo y que viniera el agua. Elías iba a necesitar concentración en la tarea, perseverancia. Y claro, damas y caballeros, como algunas veces que tenemos que hacer la voluntad de Dios, requirió de él una cuota importante de sacrificio personal. A veces es así. El ejemplo más vívido es el de nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio personal. Pero también tuvo sacrificio Pablo, no comparándolo a nuestro Señor con nuestro querido apóstol Pablo, pero muchas veces llevar adelante los propósitos de bien, los propósitos bondadosos de nuestro querido Dios, requiere una cuota de sacrificio de nuestra parte. Por supuesto que sí. El mundo se nos opone. Entonces, eso requirió por parte de él. De no haber sido revelación de Dios, haberse ido a esconder, podría haberse debido al miedo lógico del hombre que tenía pasiones semejantes a la nuestra, pero no fue así. Él estaba impulsado por su creencia, por su fe en la palabra que había recibido. Él se fue por obediencia. Tampoco vemos que Elías haya hecho una declaración como la que decíamos antes. No, yo soy profeta de Jehová, yo me quedo ahí, aquí. Yo voy a creer para que venga la lluvia. No, no era esa la cuestión. Él tendría que creer por la lluvia más adelante, unos 3 años después. Bueno, un detalle muy importante para nosotros es que cada vez que Dios le da al ser humano una tarea para hacer, le provee de todo lo necesario para llevar a cabo esa tarea y la protección para que la termine en sus términos, en los términos de Dios. ¿Lo ven? Siempre Dios. No te deja en la intemperie y sin frazada. Nunca Dios te deja en la intemperie y sin frazada. Cuando te da una tarea para hacer, te da todo lo que necesitas. Nosotros, nuestra tarea, entre otras, claro, pero quizás la más singular es la proclama del reino de Él, del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos todo lo que hace falta, ¿ven? Tenemos boca, tenemos pies. Dice que los pies son, qué agradables son los pies que llevan las buenas nuevas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos bocas, tenemos pies, tenemos manos, tenemos Biblias, tenemos todo lo que necesitamos para proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darle gloria a Dios con nuestras vidas, para bendecir a otras personas, bendecir la nuestra con las cosas que nosotros podemos hacer, que Dios nos ha habilitado a hacer. Al instante mismo en que Elías obedeció, se puso en manos de Dios. Lo voy a decir de nuevo, porque eso es para nosotros también. Al instante mismo en que Elías obedeció, se puso en manos de Dios. Su vida dependía enteramente de Jehová. Esa es la actitud adecuada para todo creyente, para que se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con el poder de Dios, como dice 2 Tesalonicenses 1:11. En el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Eso dice la palabra de Dios, eso fue lo que ocurrió.
Un detalle muy importante en el que hemos mencionado livianamente hace un rato, pero en el que tenemos que hacer mucho hincapié, es que la protección que Dios le proveyó a su hombre fue su maravillosa revelación acerca de que se fuera al arroyo. Si lo mandó a que se fuera al arroyo de Querit, es porque no iba a estar seguro en ningún otro lugar de Samaria. Así que Dios es todopoderoso, pero su revelación, sin embargo, fue que se mudara al arroyo y él no dudó, él fue. Ese es un gran ejemplo de fe, es un gran ejemplo de creencia, es un gran ejemplo de obediencia. Porque obediencia a la palabra de Dios es creencia. Obediencia a nuestros caprichos no es creencia, es tontería. Uno recibe la palabra y actúa en esa palabra, sin ninguna complicación. El profeta obedeció, fue al arroyo. Dios le dijo qué hacer y él lo hizo. Entonces, Dios hace lo que prometió con un room service cuervo inclusive. Le dio de comer a través de los cuervos. No lo dejó sin comida en el arroyo de Querit, en donde sea que él estuvo. ¿Lo ven? Porque en el 6 dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Bueno, acuérdense que iba a haber sequía. Él estaba bebiendo del arroyo, entonces la lógica indicaría que en algún momento ya no habría más arroyo. Bueno, ¿qué pasa cuando dejó de haber agua en el arroyo? Bueno, cambió la circunstancia. Por consiguiente, quien le dio la revelación de que fuera al arroyo de Querit tenía que hacer el cambio en la revelación, o sea, Jehová. Jehová le dijo que se fuera al arroyo de Querit, el arroyo quedó sin agua por la falta de agua que había, entonces cambió la circunstancia, quien dio la revelación, Jehová, recicló la revelación. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya está, ya lo sabíamos nosotros, que no iba a haber ni lluvia ni rocío por 3 años y algo. Bueno, esto iba a pasar en algún momento. Ahí pasó y Dios recicla su revelación a su hombre. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, viene la palabra de Jehová primero, después viene nuestra fe en esa palabra, después actuamos nosotros confiadamente en esa palabra que recibimos. Por eso, para tener fe, primero tiene que haber información confiable. Nosotros evidenciamos fe cuando tenemos una confianza sin reservas en esa información. Esa confianza es a tal nivel, a tal grado, a tal punto que actuamos sobre información confiable que hemos recibido. Bueno, aquí hay más revelación. Nueva información para que el profeta crea y actúe. Sobre esa Elías tenía que actuar. Versículo 9. Bueno, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, se acabó el agua del arroyo, ahora tenía que irse de Querit a Sarepta de Sidón, al noroeste por Fenicia. Versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, mirá lo que dice acá, es aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. ¡Qué diosidencia! ¡Qué cosa!, ¿no? ¿Cómo se dan las casualidades en la vida? Justo el tipo aparece en Sarepta y aparece una viuda delante de él. Probablemente aparecía con un cartel de neón que decía, viuda, 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 yo soy la viuda. Y esto es Sarepta de Sidón.
Qué bárbaro cuando pasa así, cuando uno va obedeciendo la revelación, pero recuerden, Dios inicia el proceso de liberación, Dios siempre hace la primera movida, Él te dice la primera cosa, no te dice toda la cosa, te dice la primera, si haces la primera, en su momento Él te dirá la segunda, si haces la segunda, en su momento te dirá la tercera. Él inicia y vos con fe, recién después de que Él inicia, van ocurriendo los siguientes pasos. Dios primero, luego vos, Dios, vos, Dios, vos, Dios, vos. Así. Así es. Así es. Estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. Que cada vez que Dios da una revelación y el hombre se mueve, Dios continúa dando revelación. Te dice la siguiente cosa en su tiempo, en sus términos, no en los tuyos. ¡Qué bárbaro! Y él la llamó a la viuda, termina diciendo el 10, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Bueno, obviamente acá estamos viendo que Elías, según el registro, no tardó nada en hacer, se levantó, saludó a cada uno de los cuervos, le dijo gracias Pepe, gracias Alberto, le dio la mano y ellos le dieron el ala derecha, le saludaron, puso todas las cosas en la mochila, puso el celular, el cargador, todo el nuevo chip que cambió de empresa porque de Kerit se iba a Sarepta, casó todo y se fue. Así de simple, él obedeció, entonces estaba listo para recibir la siguiente parte de la misma revelación para el mismo evento que se daba en Samaria con este malvadísimo Acab. En aquellos días, la verdad que un hombre fuera a la casa de una viuda no estaba muy bien visto. Cuando uno se pone a pensar, uno jamás pensaría que un hombre como un profeta como Elías iba a ir a parar a la casa de una viuda. Era un lugar donde no iba a ser encontrado. Ustedes van a leer, si continúan el registro, lo cual os recomiendo, este registro es maravilloso, para ver el amor de Dios, la bondad de Dios y la maldad de este tipo y de su mujer. Y ver que lo buscó por todos lados a Elías y no lo encontró en ningún lugar. Probablemente nunca hubiese buscado en la casa de una viuda, ¿no? Así que es singular que lo haya mandado a este lugar. 11. Yendo ella para traérsela, el agua que le había pedido, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, y fíjense, para morir con la panza llena, porque para que lo comamos y nos dejemos morir. Toda la esperanza de vida que tenía la señora esta era morir con la panza llena. Fue a buscar ahí 2 leños para cocinarle algo al hijo, para comer mientras, no sé, se morían. Esa era la situación en Samaria, no solamente en la casa de la viuda, eso era en toda la región. Esta es muy buena información acerca de las expectativas de esta mujer, que la verdad, si te pones a pensar, seguramente eran parecidas a todas las personas del reino, ¿no? De una pincelada en un solo versículo nos pinta la situación desesperante que debe de ser no tener agua por tanto tiempo. Elías hizo lo que Dios dijo que hiciera. Y cuando llega al encuentro con la viuda, que está a punto de morir, ¿qué es lo que hizo Elías? ¿Se dejó convencer con la circunstancia o siguió creyendo la palabra que había recibido directamente de Dios? Él estaba sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en su lugar? ¿Nos hubiésemos colgado del cuello de la viuda o apoyada la cabeza de la viuda en nuestro hombro y llorábamos con ella y nos conmiserábamos y nos dejábamos morir sin comida? Bueno, pues les comento,
Elías siguió creyendo la palabra que había recibido. Dios lo había mandado a que fuera a Sarepta, que se encontrara con la viuda y que él ahí lo iba a sustentar. Entonces, él iba a ser sustentado en Sarepta. Si él se hubiese quedado en Kerit, o si él se hubiese quedado en Samaria, no hubiese sido sustentado. No sabemos qué hubiese podido pasar con Elías, pero sabemos que él recibió revelación y Dios lo protegió en cada paso de su andar obediente, de su andar creyente, de su andar de fe, es decir, actuando en información confiable recibida. Versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Se acuerdan cuántas veces Dios aparece a través de sus representantes y dice, no temas? Bueno, él le dice, achica el pánico, ningún drama, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, o sea, sé lo que vas a hacer, pero hazme primero, a mí primero, de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué locura! Pero si la mujer me dijo que no tenía para comer. Dice, hace eso con lo que tenés y cocina para mí. Le ofrece a la mujer la posibilidad de dar para recibir. Eso hace la mujer. Es impresionante. Es impresionante. Primero le dice no temas, segundo le dice cociná primero para mí y tercero le dice cociná después para vos y tu hijo. ¿Cuántas veces, 1, 2, 3, cuántas veces las circunstancias se nos plantean así? Tan simples, pero nosotros la queremos más complicada porque suponemos que la cosa tiene que ser diferente. Sin embargo, él actuando por revelación le dice no, primero cociná para mí. Qué bárbaro, ¿no? Uno podría pensar que es un aprovechado, un abusador, un impertinente, pero sin embargo, si seguimos leyendo, vemos que la viuda y el hijo y él comieron todo el tiempo de la hambruna en Samaria. Acá añadió más revelación, más palabra de Dios particular, específica para la situación. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja le da la revelación particular. Ojo, no es que vos tenés 2 tinajas o estás en hambruna y vos te tenés que ir a Kerit o vos tenés que ir en búsqueda de una viuda. Nada que ver, a no aprovecharse. Lo que yo quiero decir es que esto es una revelación específica. Acuérdense, no es una verdad general, una verdad normativa. Era verdad para esa situación. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, parte de la revelación se la va a dar a ella. Le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Lo ven? Bien. ¿Cuándo iba a dejar de haber milagrosamente harina y aceite en la tinaja y en la vasija? Cuando Dios haga llover. Entonces la normalidad es que crezcan los vegetales, que los animales beban y que la gente pueda alimentarse. Cuando viniera el agua ya no iba a haber necesidad de ese milagro. Mientras tanto le está diciendo que la revelación a él, que ahora es para que ella crea también, que el aceite de la vasija no disminuirá ni la harina de la tinaja no escaseará, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. ¿Te sorprende? No, ¿no es cierto? No es ninguna sorpresa. Se cumplió lo dicho por el profeta, como dice Deuteronomio 18:20. Si lo que habla el profeta se cumple, entonces el profeta habló por boca de Dios. Esa es una buena manera para determinar a los falsos profetas de hoy día, porque sigue habiendo falsos profetas. Esos falsos profetas hablan de suyo, porque ellos quieren hacerse los grandes, y si no se cumple, entonces no vino de Jehová. Eso dice Deuteronomio 18:20. Bueno, fenómeno. Nosotros manifestamos fe
cuando tenemos una confianza absoluta, sin reservas, al grado que actuamos aquello en lo que confiamos. Estamos hablando siempre de la confianza en la palabra de Dios. Primero en la escrita y también, por supuesto, cuando Dios nos da alguna información que es relativa a nosotros, que es particular a nosotros y es para alguna situación en particular. Y no es para información así, digamos, general o verdades normativas, como decíamos antes. Nuestro trabajo como hijos de Dios es buscar evidencias en la palabra de Dios y entonces elegimos aceptar esas evidencias porque confiamos en esa palabra, y confiamos en esa palabra porque confiamos en el autor de esa palabra. Una vez que nosotros aceptamos esas evidencias, las actuamos. Eso es fe. Eso es confianza actuada. Bueno, la viuda hizo ahora como Elías antes hizo las veces anteriores, actuó sin dudar en la revelación de Dios que vino a ella a través de la boca del hombre de Dios. Él fue quien recibió revelación y se lo declaró a la viuda. Vamos a leer de nuevo. Vamos al 16, que dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Damas y caballeros, cada vez que actuamos conforme a la palabra de Dios, dada directamente a nosotros, o la escrita por santos hombres de Dios, nada nos faltará. La fe que tuvo Elías en lo que Jehová le reveló y la fe que tuvo la mujer en lo que el profeta le habló por mandato de Dios, actúan de manera idéntica. La fe para una cosa como la fe para la otra. La fe que tuvo Elías y la fe que tuvo la mujer, la fe que tuvo Elías en lo que le dijo Dios y la fe que tuvo la mujer en lo que le dijo el hombre de Dios. Recuerden que santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros leemos escritura, la escritura que fue revelación antes de ser escrito, Dios se lo reveló a Pedro, Dios se lo reveló a Pablo, Dios se lo reveló a Jeremías, Dios se lo reveló al Señor Jesucristo, a Marcos, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Dios le reveló y ellos escribieron lo que Dios quería que escribiesen, que nosotros ahora leemos y que también podemos creer como ellos creyeron. Nosotros en nuestro corazón deseamos hacer las cosas según la voluntad de Dios, quien siempre inicia toda liberación. Deseamos hacer su voluntad, no la nuestra. Por eso vamos a su palabra para conocer su voluntad y una vez que la hayamos, obedecerla. Eso es tener fe. Dios los bendiga.